Isaías capítulo 45, versículo número 22. Está hablando Dios por medio del profeta Isaías y dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Lo vuelvo a leer y hacemos una oración pidiendo a Dios que nos ministre, que nos enseñe, que nos brinde esta oportunidad. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vamos a orar y pedirle a Dios que alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Padre, gracias por tu misericordia, Señor, porque tú eres aquel que oscureces el consejo sin entendimiento cuando tú lo decides así, Señor. Pero hoy quiero pedirte que abras nuestro entendimiento y que atendamos a tu consejo, Señor. Padre, no somos las mejores personas, ni tampoco lo creemos, pero sabemos que tenemos un Dios que es bueno y cuyas bondades pueden obrar en nosotros. Te ruego, por favor, Padre, que nos bendigas esta mañana y que podamos mirarte a ti y ser salvos hasta lo último de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es un momento en el cual Dios está diciendo cómo va a salvar a la humanidad. De qué manera va Él, en su grandeza, en su inteligencia y su soberanía, de qué manera Él va a brindar salvación al ser humano, de qué manera va Dios a ayudarnos. Y dice la Escritura: mirad a mí. Algo tan sencillo que a veces se nos complica tanto, algo tan a la mano que muchas veces pareciera que se nos hace más difícil de lo que creíamos. Mirad a Él no es algo fuera de nuestro alcance, amados. Mirar a Él no es algo que esté lejos de nuestra capacidad. Y a lo mejor vale la pena responder a la pregunta que es la más normal: ¿y cómo lo miro si no lo veo? ¿Por qué me pide que lo mire cuando es un Dios invisible, pero real y verdadero? ¿Cómo podemos mirar a Él y ser salvos cuando visualmente, cuando físicamente podemos pensar que no está a nuestro alcance hacerlo? Y es una pregunta válida, tan válida que es el cimiento de muchos ateos el día de hoy. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos mirar? Y la Biblia nos arroja respuestas al respecto. Y son precisamente estas respuestas las que vamos a escudriñar. Porque mirar a Él no solamente es en un momento, un instante, sino es un estado continuo del corazón. Mirar a Dios y ser salvos no solo implica la salvación de nuestras almas, sino que también implica la salvación de todo pecado, la salvación de todas las cosas que enfrentamos. Vamos a encontrar respuestas en Él. Vamos a hallar esa salvación cuando lo miramos a Él. Porque este pasaje, amados, en muchas ocasiones solamente se usa respecto a la salvación en Cristo. Pero no solamente es respecto a la salvación, sino es respecto a todo el tiempo de caminata cristiana. Todo el tiempo de caminata cristiana es necesario mirar a Él. No voltearnos hacia otro lado, no pensar en que alguien más puede ayudarnos, alguien más puede sostener mi mano. No, mirar a Él es el principio en la cruz y de ahí todo el tiempo admirarlo y mirar a Él. ¿Por qué creen ustedes que Jesús, no de vano, no de balde, dejó establecida la cena del Señor? Porque quiere que estemos mirándolo, porque quiere que estemos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros anhelos, viéndolo, mirándolo, pensando en Él. La vida cristiana no tiene que ver con aprendizaje de preceptos y conceptos. Puede ser bueno, no estoy diciendo que sea malo,
Pero la vida cristiana avanza mirándolo a Él. Por eso este texto cobra mucho más relevancia a partir de que caminamos, de que iniciamos nuestra caminata cristiana. Pero es una conducta, es un estado continuo de que en las cosas en las cuales enfrentamos dificultades, miremos a Jesús, miremos a Dios. Es decir, no nada más es de, ya lo vi y me volteo hacia otro lado, ya soy salvo y entonces me volteo en una dirección distinta. No, tiene que ver con mirarlo de manera permanente, porque Él es Dios y no hay fuera de Él. Por eso hay que verlo, porque no existen respuestas que Él no pueda dar, porque no existen situaciones que Él no pueda enfrentar. Y si está Él con nosotros, entonces nos dará las respuestas que nuestra alma necesita para enfrentar los desafíos que se nos llegan a presentar. ¿Sí? Así que este no es un llamado ordinario, sencillo o simple, en un sentido de solamente mirar una vez y ya, sino es un estado permanente de la fe cristiana, de estar mirando a Jesús, de disfrutarlo, de deleitarnos, de admirarlo, de dejar que nos abrace, de dejar que nos llene nuestro corazón de su amor. No es solamente un momento, una estrella fugaz y ya. No, es un estado permanente, continuo, de estarlo mirando. Amados, hace muchos años, el pueblo hebreo enfrentó una situación bastante difícil, donde sus vidas corrían riesgo de manera muy seria. Y de hecho, perdieron a miles de personas a causa de esta situación, de este evento. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Es el siguiente texto. Números capítulo 21, a partir del versículo 1. Números capítulo 21, a partir del versículo número 1. Dice la Escritura: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Nos encontramos un momento en el cual Israel ya había salido de Egipto, ya había pasado por el Mar Rojo y ahora subía hacia la tierra prometida. Y entonces un rey, cuando escucha que Israel ya viene en camino, se prepara para pelear. Y dice, aquí no pasan. Se prepara para pelear. Y dice que peleó con Israel. Y algo sucedió en la pelea. Tomaron prisioneros del pueblo de Dios. Algo que no estaba visualizado, que no tenían pensado los israelitas que les fuera a pasar. Sucedió. Digamos que la pelea quedó en empates. ¿Sí? Pero con un problema para Israel, porque quedó parte de su pueblo, algunos hombres quedaron atrapados. No ganó, tampoco digamos que perdió esa batalla, pero quedaron prisioneros algunos israelitas. Ahora, imagínate en la mente de quienes miraron con sus propios ojos cómo el mar se abría por la mitad para que pasaran por ellos, por en medio, en seco, y que después el mar se vino abajo cuando pasaba el faraón y sus caballos, sus carros a caballo, y cómo murieron todos. Estaban seguros que iban por las victorias, que iban a ir hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante en la conquista de la tierra prometida. En este momento, digamos que el estado de ánimo de los israelitas estaba bastante en las nubes. Estaban bien seguros de que las cosas que estaban a punto de enfrentar las iban a ganar. Pero resulta que el primer choque que tienen, los detienen en seco y les agarran prisioneros. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué perdimos en esta ocasión? Pues no es que no perdimos, se podrán decir algunos. Salimos a mano. ¿Cuál a mano?
pues si nos agarraron algunos soldados, hay que hacer algo. E hicieron algo que sí era correcto hacer. Siguiente pasaje. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, y yo destruiré sus ciudades. Versículo siguiente. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. ¿Qué fue lo que sucedió? Señor, si tú me ayudas, de verdad que no sé cómo le hacemos, pero vamos a hacer esto, más esto, más esto. ¿No? O sea, hay un voto, un compromiso que hace Israel con Dios para poder lograr vencer a este rey que no habían logrado vencer y que por el contrario había tomado sus prisioneros, había tomado parte del pueblo. Y el pueblo de Israel se sintió ofendido. Y dijo: no, es que ¿cómo es posible? Dios está con nosotros, necesitamos ir venciendo de victoria en victoria, ¿no? ¿Cómo de repente nos detienen y nos ganan? O cuando menos se encierran algunos de nosotros. Y entonces lo que hace el pueblo es, se sienta y clama a Dios. O sea, se detienen, ya no vuelven a intentarlo hasta primero no haber orado. Y su oración es una oración de compromiso con Dios. Una oración en la cual ellos piden la victoria sobre este pueblo, sobre esta nación, sobre este rey. A cambio, ellos destruirían sus ciudades, arrasarían con aquella ciudades, con aquella población en su totalidad. No se quedarían con nada. Y entonces Dios les concede en esta segunda batalla, porque vuelven a iniciar una batalla, y ganan la guerra en este momento. No, ya sabemos cómo, ¿no? Diríamos. Nada más nos comprometemos con algo a Dios y a cambio Él nos va a ir dando la victoria. Y entonces ellos se imaginaron en su mente que iba a ser así como un trueque en su relación con Dios. Yo te concedo esto, Señor, y tú me concedes esto, Señor. Y no es así. Se los concedió en este momento para que supieran que Dios sí los escuchaba, pero no es la forma en la cual Dios quería que se relacionaran con Él. No era como los típicos dioses de me pongo de rodillas y camino 50, o más bien me arrodillo y avanzo 50 metros para poder llegar hasta las imágenes, hasta los ídolos, etcétera, a cambio de recibir algún favor. Ese no era el tipo de relación que Dios quería con ellos. ¿Sí? Era una relación distinta. Aquí no había trueque. No quería Dios un trueque. Y entonces lo que hace es que se los lleva por un lado distinto, como que si regresaran hacia atrás, en lugar de avanzar hacia la tierra prometida. Fíjense lo que dice el siguiente pasaje. Después partieron del monte de Or, o de Orma, camino del Mar Rojo. Pero si ellos iban hacia arriba, ellos ya iban a subir a conquistar la tierra prometida. Y de repente Dios les dice: a ver, espérate, y los va trayendo de regreso hacia el Mar Rojo. ¿Qué clase de dirección es esa? Lo que sucede en los corazones es, para rodear por la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó, Señor? Pues ya íbamos a avanzar, ya nos dimos cuenta cómo era el asunto, ya nos dimos cuenta que nosotros hacemos votos y tú nos respondes, ya sabemos cómo, ¿por qué no nos das chance de continuar hacia adelante? Es que Dios no quería ese tipo de relación con ellos. Y entonces lo que pareciera ser en sus corazones algo de vamos ahora sobre las otras naciones, resulta que se convierte en algo contrario y comienzan a descender. ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que las cosas comienzan a salirme mal y ahora vamos en retroceso cuando ya estábamos listos para dar los siguientes pasos y conquistar la tierra prometida? Suena dentro de nuestra cabeza como hasta incongruente, ¿no? Pero es que lo que Dios quiere es enseñarnos a cómo relacionarnos con Él.
una relación que se basa en la confianza, no en el trueque, no en el yo te doy a cambio de algo. Yo me voy a portar bien a cambio de que tú me des esto, Señor. Eso no era lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Y entonces lo que parecía que debía ser avanzar e ir en pos de las siguientes ciudades y de los siguientes pueblos cananeos, resulta que Dios los lleva hacia el Mar Rojo, de regreso. Que alguien me explique por qué razón Dios tomaría esta decisión. Y lo que produjo en el pueblo fue desánimo. O sea, pues si yo creí que ya la había entendido, ya había entendido que te daba algo, Señor, que hacía voto, y entonces me dabas la victoria. ¿Qué pasó? ¿En qué me perdí? Y entonces se desanima el pueblo, de tal manera que entra el pecado en sus mentes y en su corazón, a través del desánimo. El desánimo no es cualquier cosa, amados. El desánimo es un estado que si no se sale pronto de él, nos puede llevar a hacer cosas, de tomar decisiones equivocadas y erradas. Por esa razón es bien importante que cuando veamos en el Nuevo Testamento, Jesús siempre les decía, tened ánimo. O sea, sí era algo que para Jesús era importante, porque el desánimo es como si le abriéramos la oportunidad al adversario para que entren sus flechas y nos desanimen todavía más. Y estamos como muy susceptibles a creerle. Dice la Escritura que el simple todo lo cree. Y en un momento en el cual hay un desánimo, nos volvemos bien simples. Creemos hasta lo que no nos imaginamos. Y de repente estamos diciendo o haciendo cosas que nunca hubieran pasado por nuestra cabeza antes. O que hace mucho que no pasaba por nuestra mente. ¿Por qué? Porque el desánimo sí es un momento de vulnerabilidad. Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Dios nos invita, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno desanimado? Haga oración. Es decir, necesitamos tener una respuesta, una contrarrespuesta muy rápida cuando de momento se nos baja la pila. Porque de otra manera, el adversario puede ganar ventaja en nosotros, puede lograr ensartar sus ideas y sus pensamientos en nuestras vidas. Y si estamos de simples, que todo lo creemos, entonces vamos a ser objeto de muchos errores y muchas equivocaciones. Por eso lo más rápido posible es darle la vuelta y comenzar a orar, acudir al trono de la gracia para alcanzar respuesta y oportuno socorro. ¿Sí? Porque el desánimo produce lo siguiente. Versículo siguiente, por favor. Y este es el resultado de un pueblo que se desanimó y que no supo ir a Dios y acudir a Dios de manera pronta. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hizo el pueblo cuando vio que agarraron hacia el Mar Rojo, otra vez de regreso? Se desanimó. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto a mí? Pues si me estoy portando re bien, pues si le estoy echando ganas, pues si esto y aquello. Y entonces comienza a haber una lucha por tratar de entender por qué vamos aparentemente hacia el Mar Rojo, como en retroceso, como los cangrejitos, ¿verdad? Hacia atrás. Y entonces si nos desanimamos, vamos a cometer dos clases de errores. Una, hablar contra Dios, y otra, hablar contra su representante o con quien esté al frente liderando. ¿Por qué? Porque el pueblo se desanimó. ¿Sí? Y entonces se pusieron a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y la Escritura nos dice cuál fue el pensamiento del pueblo en este momento. Recordemos que acababan de tener una victoria y que ellos ya se creían estar listos para entrar a la tierra prometida. Pero no era así, todavía no estaban listos. Y la respuesta está, la demostración de que todavía no estaban listos es que cuando viene el revés, se desaniman y de inmediato se enojan contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué?
Acababan de ver una victoria, acababan de ver cómo el mar Rojo se abría por la mitad, de ver cómo se quedaban apachurrados los egipcios. Estaban siendo alimentados por Dios, o sea, en el desierto aparecía la comida de cada día. Y miren lo que dicen acerca de esto. Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua. Ya comían del maná, pero estaban enojados. Y cuando una persona se enoja, cuando una persona cree que se deben de hacer las cosas a su manera o de la forma en la que debe pensar, de que piensa que deben de ser, y Dios les da la vuelta y los va de regreso y los lleva por un montón de lados, puede suceder esto. El pan ya ni siquiera me cansa. Fíjense lo que dice. Pues no hay ni pan ni agua. No es cierto, sí había pan y sí había agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Así se expresaban de lo que Dios les daba. ¿Cómo cambia la mentalidad, verdad? O sea, en el momento en que el desánimo entre en el corazón, esa persona, de haber estado en la victoria de Armón, contra el rey cananeo, de repente ya está echando malas palabras, echando habladas, hasta del pan que Dios les estaba dando, hasta la forma en la que Dios los alimentaba. O sea, no les satisface nada. ¿Sí? Es decir, el corazón desalentado es un corazón que no va a lograr pasar por alto las cosas. Un corazón desalentado va a ser aquel que fácilmente se involucra en chismes, en murmuraciones, en hablar de Dios, en contra de lo que pasa. Fácilmente se presta a eso porque no está siendo agradecido con lo que Dios le ha dado, sino que por el contrario, comienza a quejarse. Dios no les había dejado de dar pan ni un momento. Pero ellos querían otra clase de pan, ¿verdad? Ya no querían el pan que se les hacía liviano. Fíjense cómo cambia la mentalidad. ¿Cómo puede un ser humano en un momento disfrutar de una victoria y decir, sí, vamos con todo? Y si Dios decide moverlo en una dirección distinta, esa persona puede terminar así, renegando hasta de lo que Dios le había dado de comer. Sí. Amados, en verdad, este pueblo no tenía la capacidad para soportar los desafíos que venían por delante. En ese contexto iban a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque no estaban mirando a Dios para ser salvos todos los confines de la tierra. Era un pueblo que veía las circunstancias presentes, que decidía y que juzgaba según las apariencias, que tomaba sus decisiones de acuerdo a cómo le venía en el momento. Y entonces las consecuencias venían después. Siguiente pasaje, por favor. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Amados, cuando el pueblo se desanima, cuando el pueblo cae en estos baches de incredulidad, de chismes, de murmuración, lo que sucede es que va a haber caídas en el pueblo de Dios. Se van a dar cosas donde las personas del pueblo caen a causa de ¿quién? De serpientes ardientes. O sea, serpientes ardientes significa muy venenosas. No vayamos a pensar de que se veían así como estelas de fuego de manera ondulada ni nada por el estilo. No, se refiere a serpientes altamente peligrosas para el ser humano, ¿sí? Muy tóxicas. Y entonces, ¿qué sucedió? Tuvo una consecuencia la manera en la que procedió el pueblo. Y entonces empezaron a ver que caía uno enfermo por la mordedura de una serpiente, y por allá otro, y por allá otro, y decían, bueno, pues ¿por qué está pasando esto? Sí, lo sabían, porque finalmente acuden a Moisés para decir, ora por nosotros para saber qué hacer, porque nos estamos muriendo. O sea, estamos viendo por todos lados
que nos estamos desmoronando. Ya mucho pueblo de Israel estaba siendo mordido por esta serpiente. Estaba siendo dañado, estaba siendo afectado por este veneno que había en estas serpientes. Jehová Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes. Y veamos que fue Dios mismo el que permitió este tipo de situación. ¿Sí? Y entonces las personas caían por un lado y caían por el otro lado. Obviamente esto genera una ansiedad. Oye, mejor no salgas, hijo, no te vaya a morder una serpiente en el camino. Y entonces comienzan las decisiones basadas en el temor, en el enojo, en la angustia, en la desesperación, porque están cayendo de un lado y del otro. Siguiente pasaje, por favor. Entonces el pueblo vino a Moisés. Tuvieron que doblegar su orgullo, amados, porque antes de esto estaban enojados con Moisés, ¿verdad? Antes de este momento, Moisés para ellos significaba quien los había sacado para matarlo, para que murieran en el desierto. Así veían a Moisés antes de que comenzaran las serpientes a morder a los hijos de Israel. ¿Sí? Moisés en aquel momento no estaba dentro de sus personas favoritas. No querían saber de él. Pero comienzan a tener consecuencias. Y las consecuencias dolían. Y los familiares se dolían por tantos funerales y sepelios, porque estaban cayendo de un lado y de otro. Y entonces el pueblo tuvo que doblar su orgullo, tuvo que decir, necesitamos saber cómo salir de esta, porque no encontramos la manera de hacerle frente a esta circunstancia. En otras palabras, ¿tú crees que no intentaron evitar ir a Moisés? Seguramente buscaron algún remedio, alguna plantita, algo que no les hiciera doblegar su orgullo, e ir a Moisés y decirle, hemos pecado. No, antes de que pudieran pasar por esto, seguramente fueron con los más ancianos y le dijeron, ¿qué nos daban en este tipo de enfermedades en Egipto? ¿Qué planta? ¿Qué menjurje? ¿Qué infusión? ¿Qué tés bebemos? O sea, buscaban alternativas para suplir la infección que estaba causando este veneno, pero no resultaba nada. Y a lo mejor alguna plantita por ahí les hacía un poquito más llevadero, algunos días más, pero después morían, porque tarde que temprano las consecuencias del pecado alcanzan. ¿Sí? Y entonces los alcanzó su actitud por dejarse llevar por el desánimo. Amados, el desánimo nos puede llevar a un punto en el cual nos alejemos de Dios. No es su voluntad, que quede claro, pero sí es un riesgo si no rápidamente cambiamos nuestro estado de ánimo. Y sí se puede cambiar el estado de ánimo. Nada más cierra tu puerta y comienza a hablarle a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Es el antídoto para los momentos de desánimo. Sí. Pero cierra tu puerta y habla con tu Padre que está en lo secreto. Aquí vemos que el pueblo ya dejó avanzar demasiado su enojo, a tal punto que ofendió a Dios, ofende a Moisés y comienza a sufrir consecuencias. ¿Sí? Y entonces tienen que ir con Moisés. ¿Cómo le decimos? ¿Qué hacemos? No, pues vas tú, ¿no? No, ¿cómo crees? Yo fui uno de los que le estuve reclamando. No, pues cada quien mejor que vaya por su lado, ¿no? No, pero es que somos un montón, mejor vamos a hacerlo en conjunto, ¿no? Y entonces se ponen de acuerdo y avanzan y dicen, hemos pecado. ¿Por qué? Por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vemos que Moisés estaba bien rencoroso, ¿va? No estaba así. No, que les vaya mal, ¿no?
no estaba en esa posición, sino que Moisés estaba por Jehová y por ayudar a su pueblo. Y entonces oró por su pueblo. No se puso a reprenderlos, no se puso a decir, no, pues aviéntate 5 años allá y luego me buscas. No. Fue literalmente un estado de, vamos a orar juntos. Me voy a poner a orar por Dios, por ustedes por Dios. Vemos una actitud de alguien que no se sintió ofendido por lo que estaba escuchando acerca de él, sino de alguien que decía, Señor, ten misericordia por ellos. Y entonces, en cuanto hay este acercamiento y dice, hemos pecado contra Jehová y contra ti, Moisés de inmediato dice, claro que sí, oramos. Señor, ¿qué hacemos? Siguiente pasaje, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Imagínate tú lo que esto significaba. Las personas estaban adoloridas por la mordida. Estaban influenciadas con las toxinas de la serpiente. Y lo único que le dijo Dios fue que miren, hazte una serpiente así en estas condiciones, ponla en lo alto, en un asta, y cualquiera que fuere mordido cuando mirare hacia allá, se va a aliviar. ¿Te imaginas tú la reacción de la gente con sus dolores? Pues seguramente de inicio dijo, ¿cómo crees que solo eso? O sea, ¿cómo crees? O sea, dame algo, ¿no? Digo, todos los días aparece maná del cielo en el desierto, dame algo que sea práctico, que sea útil. O sea, no me digas que tengo que mirar a esa serpiente para ser salvo. ¿Sí? No me digas eso, tiene que haber algún otro medio, tendría que haber alguna otra solución. Pero lo hermoso de Dios es que sus soluciones no son como las que nosotros pensamos y planeamos. Así que nos encontramos ante un momento muy difícil. Las personas que no creían no iban a voltear, pero las que sí miraban y quedaban sanadas. ¿Sí? A lo mejor hasta alguno diría, Moisés se burla de nosotros, ¿no? O sea, nada más ponía una serpiente ya. No, era la fe la que actuaba. Era que las personas voltearan y dijeran, ay, la serpiente está ahí, voy a quedar curado. Y quedaban curados. Sí. Amados, este momento, este ejemplo, es lo que antecedía a lo que Jesús tendría que hacer y habría de hacer por nosotros. Y hoy en día es tan difícil para las personas poder mirar a Jesús y ser salvos, que de verdad se les complica mucho, porque les cuesta mucho trabajo entender que sólo así encontrarán la paz en sus corazones. Les cuesta trabajo creerlo. La mayoría de las personas pueden pensar que tiene que haber algún otro remedio, algo más práctico, algo que pueda ver, algo que me pueda tomar, ¿sí? Algo mucho más visible que solamente voltear y ver a Cristo muriendo en la cruz. Quienes nos hemos atrevido a mirar a Cristo en la cruz, sabemos que quedamos curados del pecado de una vez y para siempre. Sabemos que fuimos comprados en ese momento. Los que hemos volteado con fe a mirar a Cristo en la cruz, sabemos que las cosas nunca volvieron a ser las mismas, ni volverán a ser las mismas. Pero también sabemos que tenemos que estarlo mirando continuamente. Que mirar a mí y sed salvos no solo es de un momento, como en el caso aquí que se presenta, de que las personas quedaban curadas y ya dejaron de ver la serpiente y ya podían seguir con sus vidas. No. En el caso de Cristo es distinto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Está hablando Jesús a Nicodemo, una persona muy conocedora de las leyes de Dios, un principal en la sinagoga.
Y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amados, es la misma referencia. Acabamos de leer en el pueblo de Israel por qué razón fue necesario que se levantara esta serpiente en la estaca. Por la rebeldía del pueblo de Israel. Porque no estaban actuando correctamente. Y si nos damos cuenta, no es que se hayan ido a matar a otras personas y a cosas bien terribles. No fue eso. Sencillamente hablaron contra Dios y contra Moisés. O sea, ¿cuál fue el pecado? Que su desánimo permitió que entraran toda clase de pensamientos en su cabeza en contra de Dios y de Moisés. Su pecado no fue que se fueron a fornicar, que se fueron a adulterar, que se fueron a hacer muchas maldades. No, su pecado fue la duda, y esta generó una actitud hacia Dios y hacia Moisés. ¿Sí lo entendemos, amados? El problema del pueblo no es que se hubiera entregado al mundo, porque muchas personas dicen, no, pues si yo no estoy en el mundo. No, pero aceptaste pensamientos, ideas, le creíste a esos pensamientos en contra de Dios, le creíste, pensaste que Dios no estaba siendo justo contigo. La consecuencia fue que hubo situaciones difíciles, muy difíciles que enfrentar, y que finalmente es necesario decir, Señor, he pecado contra ti y contra Moisés. ¿Sí? Y entonces lo que sucede es mucho más difícil de creer. ¿Sabes qué? Hasta un asta y el que mira ahí va a ser sanado. ¿Cómo crees? Dame algo más tangible. Es exactamente la misma figura que Jesús está hablando de sí mismo. Él está diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Esa va a ser la manera, ese va a ser el camino, esa va a ser la forma en que el Hijo del Hombre sea levantado. Y siguiente pasaje, por favor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué depende la vida eterna? De mirar a Él y ser salvos todos los confines de la tierra. ¿De qué está dependiendo que tú estés en paz con Dios? De que mires a Jesús, de que te des cuenta de lo que implicó su sacrificio, de lo necesario que era que Él muriera en la cruz, porque hay personas que no entienden por qué razón tuvo que morir. Algunos, me ha tocado escuchar, argumentan, es que si era un gran maestro, ¿por qué lo tuvieron que matar tan rápido? ¿Por qué se dejó morir? Porque era necesario para que tú pudieras entonces sí mirar con tus propios ojos y decir, Señor, ahí está la mayor muestra de amor y de misericordia que puedo tener. Ahora sí, ya podemos decir, tenemos a dónde mirar. Ahora sí, ya podemos decir, mirar a Él y ser salvos todos los confines de la tierra. Pero sucedió hace 2000 años. El Espíritu Santo está aquí para dos cosas: para mostrarte a Jesús en la cruz y que seas salvo, o para mostrarte en la cruz a Jesús en la cruz y que te mantengas salvo. ¿Sí? Que te mantengas en ese estado de gracia, porque nada podemos hacer por nosotros mismos que no nos sea concedido de arriba. Entonces, amados, el llamado de hoy es a mirar a Jesús en la cruz. Esta plática esta mañana no tiene que ver con una cuestión doctrinal, sino tiene que ver con una cuestión de experiencia personal.
Y puede ser para tu redención o para tu permanencia en la fe. ¿Sí? Y si en algo has murmurado contra Dios, si en algo has hablado en contra de Él, te has quejado, has dicho, si en algo te ha pesado en tu corazón las situaciones y has sentido este desánimo que muchas veces llega a pasar, y has pecado contra Dios, o has hablado en contra de algún hermano, es momento de ver a Jesús, de mirarlo. Ahí se soluciona todo. Todo. De verdad. Todo se cumple y todo se soluciona si tan solo miráramos a la cruz. Y es justamente a donde el Espíritu nos va a llevar esta mañana. A mirar a Jesús en la cruz. Y olvidarnos de los desánimos. Y olvidarnos de las tristezas, de las derrotas. Y acordarte de los pecados si es necesario. Y ahí, cuando lo estés mirando, cuando estés pensando en Él, háblale desde el fondo de tu corazón. Y pídele que te perdone. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados. El Señor ya lo levantó. Jesús ya fue crucificado. Y es su deseo que podamos mirarlo en la cruz. Que podamos verlo y ser salvos. Porque no hay nada más maravilloso que eso. Llegar a estar en paz con Él. Gracias, Jesús. Todo se soluciona en la cruz, amado. Yo fui rescatado y fui perdonado mirando la cruz de manera literal. Mis padres tenían una cruz de palma en mi cuarto el día que Dios me rescató. Y después de haberme arrepentido, de mirar toda mi maldad, recuerdo que miré esa cruz que estaba ahí arrumbada como un recuerdo y le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que morir? Y en mi mente vinieron las palabras que me cambiaron la vida. Por amor a ti. Y por amor a ti te va a cambiar la vida. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Haz lo tuyo, haz ese momento, tu historia, tu encuentro personal. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar.
lo mejor necesitas que Dios te reconcilie consigo mismo. A lo mejor traías una carga, una culpa de alguna caída, de algún pecado. Quizás no habías encontrado las respuestas que tu alma necesitaba. Solamente míralo. Ahí se soluciona todo. Ahí descansa la paz, el perdón, la alegría, el gozo. Ahí se vuelve a nacer. Ahí se vuelve a empezar. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Gracias, Jesús, porque así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar, para hacer el bien. A lo mejor en tu corazón dices y piensas que no te has ido al mundo, que no has ido a perderte y a revolcarte en las maldades que antes cometías. Pero amado, como el pueblo de Israel, no fue necesario que se regresaran hasta Egipto para que se les tuviera en cuenta su pecado. Con que fueran incrédulos y hablaran en contra de Dios, en contra de Moisés, fue suficiente para que Dios enviara terribles serpientes a sus vidas, que los mordían y sus toxinas les carcomían por dentro hasta matarlos. Ay, amado, a veces creemos que el pecado se quedó tan atrás, y en un momento de desánimo, de desaliento, puede aparecer como una serpiente para morderte. Por eso es bien importante que miremos al que puede darnos la salvación. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallaré descanso. Míralo nada más en la cruz, eso es todo. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y haya el descanso. Mi vida di por ti la cruz, mi sangre también
por divertir. Hoy es tu día, amado, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Míralo en la cruz, míralo ahí sangrando por ti, por tus pecados, amado. Míralo allí en la cruz, diciendo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Muriendo por cada uno, muriendo por el más joven, por el más adulto, para el más anciano. Ahí estaba Jesús, para que esa mordedura de serpiente que te ha estado lesionando, que te ha estado carcomiendo por dentro, sea curada. Mi vida di por ti la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Gracias, Jesús. Te necesitamos tanto, Padre. Venga tu reino, Señor. Te necesito, Señor. Mi alma te necesita, te anhela. Déjame verte en la cruz. Puedes decirle al Espíritu: déjame verlo en la cruz y entender: mi vida di por ti la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo a un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo a un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, solo se escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser
aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Saliendo del pretorio, marcha una procesión, y Jesús iba ahí con rumbo al Calvario, sufriendo a un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar, porque tenía que ser levantado para que tú no murieras. ¿Cómo le estamos respondiendo a ese sacrificio? ¿Qué estás haciendo con tu vida, con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? No puede dar un paso, cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede ya avanzar, solo se escucha un grito: levántate, maldito. ¿Y sabes quién era el maldecido por causa del pecado? Tú y yo. Nosotros éramos los malditos por causa de nuestros pecados, no él. Pero él decidió que lo levantaran para mirar a él y ser salvos. Porque no hay ningún otro Dios, no hay fuera de él quien salve. Solo míralo, mira sus heridas, mira los clavos en sus manos, en sus pies. ¿Por qué no puedes creer? ¿Qué es lo que te cuesta tanto trabajo de dejar? ¿A qué le pones un precio mayor que este? ¿Contra qué está compitiendo el mayor sacrificio de amor por ti? ¿Cuáles son las cosas que argumentas en tu mente para no caer de rodillas y limpiar tu corazón? ¿Qué veneno corrompe tu corazón que te impide mirar tan grande obra de amor? ¿Por qué te has dejado engañar? No hay nada más. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Vio mi viña y la vio desolada. Vio mi vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Vio mi viña y la vio
Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel, Él ha derramado agua, en Él se queda, Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. 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 Es fiel Jesús. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Ya no huyas más, no huyas más de tus sentimientos, no huyas más de tu corazón, derrámalo. Él te ama y está aquí para demostrártelo. Derramar mi perfume ante ti, no tengo palabras para agradecerte, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo tu perfume ante ti. Derramar mi perfume ante ti, no tengo palabras con que agradecerte, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume.
alguien que estaba sentenciado a morir. Vete y no peques más, ni yo te condeno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Qué hermoso eres,